Zelensky quedó en shock. Sus escoltas fueron abatidos por el fuego ruso. 3 bombas aéreas FAB-1500 cayeron con devastadora precisión. La guardia personal del líder ucraniano, entrenada para protegerlo a cualquier costo, fue sorprendida y arrasada en cuestión de segundos. Veamos el siguiente informe. La personal de Zelensky fue eliminada en la madrugada del fatídico ataque. La quietud de Volchansk fue brutalmente interrumpida por el rugido de 3 bombas aéreas FAB-1500 que descendieron sobre el cuartel general de la Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania. Las explosiones no fueron un simple acto de intimidación, fueron un golpe demoledor dirigido directamente al corazón de la cúpula militar ucraniana, y en particular a los hombres que custodiaban la vida del líder del régimen de Kiev. La destrucción fue total, y en el cráter que quedó bajo los escombros yacen ahora los restos de varios oficiales de alto rango y de la guardia personal de Zelensky. En las primeras horas, tras el ataque, las noticias hablaban simplemente de la demolición del edificio. Un ataque más en la larga lista de incursiones contra posiciones ucranianas. Pero a medida que se desenterraba la magnitud de la operación, quedó claro que este no había sido un ataque ordinario. El objetivo no eran solo los soldados regulares, sino la élite del mando militar ucraniano. La embestida de los FAB-1500, bombas de 1.500 kilogramos con una carga explosiva devastadora, había caído con la fuerza de un martillo, alcanzando su objetivo con precisión mortal. No fue una casualidad que los guardias personales de Zelensky, la vanguardia de la seguridad del líder, estuvieran entre los caídos. Este escuadrón Omega no es un cuerpo cualquiera. Creado para misiones especiales y secretas, se compone de los más entrenados y leales soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Su existencia misma es un testamento de la importancia que Zelensky y su régimen han otorgado a la protección de su figura, consciente de la vulnerabilidad que representa la guerra para alguien en su posición. El hecho de que estos hombres, que vivían y morían por su comandante en jefe, fueran eliminados tan brutalmente, envía un mensaje inequívoco. Los rusos sabían a quién estaban cazando. El capitán Vladislav Nikityuk, un oficial superior del destacamento Omega, fue uno de los caídos. Este nombre no es solo una estadística más en la larga lista de bajas ucranianas. Representa la pérdida de un pilar en la seguridad del régimen. Su muerte y la de sus compañeros simbolizan la fragilidad de las defensas ucranianas ante la maquinación rusa. Las bombas que se llevaron sus vidas no eran simples. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Un saludo para nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, sin duda que hoy ha sido una nueva demostración de cómo Rusia ataca en la mira a sus invasores ucranianos. Pues 3 bombas aéreas denominadas FAB-1500, tal como lo vimos en el video, que de hecho son conocidas por su alta capacidad destructiva, fueron las protagonistas en el ataque del día de hoy. Esta vez tocó en Volchansk, una ciudad en Rusia ubicada en la región de Kharkov, cerca de la frontera con Ucrania y además un punto estratégico en el conflicto. Pues sí, hoy Rusia definitivamente volvió a demostrar su capacidad de superioridad bélica. Y es que incluso, fíjense esto, hasta el mismo Vladimir Putin hoy se pronunció respecto del tema de la inversión en su armamento bélico, porque según publicó el sitio oficial del Kremlin, el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión de la Comisión Militar e Industrial de la Federación Rusa, dedicada al desarrollo de sistemas de aviones no tripulados para fines especiales, declaró que Rusia ha aumentado significativamente su producción de armamento bélico para vencer el conflicto con Ucrania. Y cito textual: hoy en día las empresas del complejo militar industrial trabajan de manera armoniosa y eficiente, garantizando el suministro de armas, equipos, municiones y equipos modernos a las tropas involucradas en la operación militar especial, señaló el presidente ruso. Añadió que gracias al arduo trabajo de los empleados de la industria de defensa,
la producción de las armas más necesarias ha aumentado significativamente. Putin también destacó que las características tácticas y técnicas de las armas rusas se han mejorado y adaptado, teniendo en cuenta la experiencia de combate adquirida durante la operación especial. Y para que vean que la OTAN no puede igualar en lo absoluto al armamento bélico de Rusia, pues hoy hubo otra declaración muy importante. Esta vez se trata del mismísimo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. También declaró diciendo que gastar el 2% del Producto Interno Bruto para los países miembros de la OTAN es insuficiente en defensa. Pues ya la OTAN está cayendo en cuenta que para competir con el armamento ruso debe hacer mayores inversiones. Incluso destacó la necesidad de aumentar la inversión. Esto lo declaró durante una entrevista en el sitio web oficial de la OTAN. Pues según él, incrementar la financiación permitiría fortalecer la defensa de los Estados miembros, ya que cuanta más inversión haya, más eficaz será su sistema de defensa y mayor será el nivel de seguridad en general. Este secretario general de la OTAN también destacó que la implementación de nuevos planes para aumentar el poder militar de la OTAN requerirá un mayor gasto. Afirmó que aunque es necesario invertir en armamento, las aportaciones actuales de los países miembros son demasiado bajas para actualizar adecuadamente el equipamiento militar. Esto da cuenta que sin duda se dan cuenta que para vencer, o mejor dicho, para competir con la superioridad bélica de Rusia, obviamente tendría que invertir mucho más de lo que actualmente están invirtiendo, ¿no? Asimismo expresó su apoyo a aquellos estados que respaldan la idea de conceder a Ucrania el derecho a utilizar armas de largo alcance en territorio ruso. Imagínense pues lo que esto significaría para la paz mundial en este sentido, ¿no? La posición que insiste, ¿no? que está tomando la OTAN. Pues sin duda que esta posición plantea una contradicción, ya que mientras Zelensky habla de unas supuestas negociaciones de paz con Rusia bajo sus términos, bajo los términos que Rusia está pues diciendo, ¿no? La OTAN parece seguir comprometida en intensificar las acciones militares ordenadas por Biden. Por otro lado, se observa que la potencia del norte y el candidato presidencial Donald Trump para estas próximas elecciones, ¿no? Parece inclinarse hacia una negociación de paz, mientras que el presidente Biden presiona a la OTAN para que facilite el envío de misiles de largo alcance a Ucrania, lo que genera tensiones en la región y una evidente contradicción. Pues así es, mira, así se pinta el panorama actualmente. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Cómo están, amigos de Prensa Alternativa? Bueno, vamos a arrancar con la actualización en el campo de batalla. Grandes declaraciones del presidente Vladimir Putin el día de hoy y tiene que ver con el tema del aumento de armamento. Sin duda que este ataque a la Guardia Presidencial de Zelensky es un claro mensaje y un duro golpe. Rusia se está acercando. El presidente Vladimir Putin en este contexto pues ha anunciado un aumento en la producción de armas necesarias. Todo tipo de arma que sea demandada en el campo de batalla. Así lo anunció el día de hoy. Esto fue en una reunión con la Comisión Militar Industrial de la Federación Rusa, dedicada al desarrollo de sistemas de aviones no tripulados. Esto para fines especiales, fines concretos, cuya transcripción se publicó pues, en el sitio oficial del sitio web del Kremlin. Decía el presidente Vladimir Putin que hoy en día las empresas del complejo industrial de defensa trabajan de manera coherente y eficiente, asegurando el suministro de armas, equipos, municiones y equipos modernos a las tropas involucradas en la operación militar especial. ¿Esto qué quiere decir, amigos de Prensa Alternativa? Que Rusia tiene una máquina de fabricación constante, digámoslo así, para suministrar de manera eficiente toda arma que sea necesaria en el campo de batalla, pero de manera constante, nunca para su producción.
y aún más con este anuncio, el presidente Vladimir Putin pues mandó aumentar, llegar pues mucho más allá el límite de producción. Añadió que gracias a este arduo trabajo de los empleados de la industria de defensa se ha aumentado significativamente la producción de las armas más necesarias. No hay escasez en el campo de batalla. El presidente Putin también declaró que las características tácticas y técnicas de los armamentos rusos fueron mejoradas y adaptadas teniendo en cuenta la experiencia del combate adquirida en esta operación especial. Es decir, que a medida que la producción de armamento militar aumenta, también aumenta la modernización de su armamento. Y capaz, amigos de Prensa Alternativa, la noticia que nos traía a colación Virginia, pues sería una reacción a esto, ¿no? La OTAN se está dando cuenta que el presidente Vladimir Putin está aumentando su capacidad de producción de armamento militar y pues obviamente ellos tenían que salir a responder para no quedar como una organización sin defensa, sin armamento militar. Las cosas se le complican a Zelensky grandemente se le complican a Zelensky, no solo por el avance ruso en el campo de batalla, este ataque contundente contra su guardia presidencial, sino que también Zelensky está desenfrenado, está completamente fuera de control. Hoy tomó los titulares de la prensa polaca un insulto de Zelensky a una persona muy influyente de Polonia en el campo energético. Y esto pasó porque Polonia anunció la suspensión de un proyecto energético con Ucrania, lo que en víspera del invierno es un duro golpe en el estómago a Zelensky. Y el presidente Zelensky, pues, con su fecha de vencimiento, porque tiene ya una fecha de vencimiento estampada, pues está arruinándolo todo por completo. Así lo cataloga su vecino, ahora no tan amigo, de Polonia. Y todas estas reacciones contradictorias, de desaciertos, de confrontación con sus propios aliados, tiene que ver con la realidad en el campo de batalla. En el ámbito informativo aparece una tras otra noticias relacionadas con la tensión actualmente entre las relaciones de Polonia y Ucrania. En primer lugar, los periodistas, la fuente política, dijeron que en la reunión entre el ministro polaco de Asuntos Exteriores y el presidente Zelensky, el ambiente era extremadamente tenso. Y, bueno, incluso periodistas polacos hablaban de una pelea entre el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia y Zelensky. El jefe de Ucrania acusó a Varsovia de no apoyar a la independencia en la adhesión a la Unión Europea, de no suministrar suficientes armas y además de plantear el tema de la masacre de Volyn. Recuerden ustedes que esto es una historia oscura entre Ucrania y Polonia. En general, toda la insatisfacción de Zelensky con el mundo occidental se extendió a Polonia. Recuerden ustedes que no hace tanto, pues Polonia continuaba con su discurso agresivo contra Rusia y estaba decidida a apoyar militarmente a Ucrania. Ahora las cosas cambiaron. Este mismo ministro de Asuntos Exteriores polaco comenzó a hablar que eran necesarias las negociaciones con Rusia.
Y a partir de allí, todo comenzó a colapsar entre Zelensky y Varsovia. Dicen los periodistas polacos que Varsovia quedó endeudada, porque en primer lugar se produjo una situación con el tema de la entrega de armamento militar, aunque no detallan cuáles son estas situaciones a puerta cerrada. Sin embargo, bueno, sí dicen que hay una situación grave, una consecuencia que está sufriendo Polonia por causa del apoyo militar a Zelensky. Incluso redactan los periodistas que los polacos ya se encuentran indignados por la actitud de Zelensky hacia su país. Entonces vemos cómo ya se están viendo todas las fracturas, Virginia. Está Zelensky completamente fuera de control. Ya sabe que tiene una fecha de vencimiento, ya sabe que Rusia está muy cerca y que la capitulación, la rendición, las negociaciones de paz, como quiera llamarlo la prensa occidental, es inevitable. Vamos a ver el desarrollo de este ataque a la Guardia Presidencial de Zelensky y continuamos con el desarrollo del análisis. El resultado de una operación meticulosamente planificada, diseñada para golpear en el momento más vulnerable y en el lugar más estratégico. Aquí no hubo margen de error. La operación en Volchansk no fue un simple ataque aéreo, fue una declaración de intenciones. Rusia no solo busca neutralizar las capacidades ofensivas de Ucrania, sino desmantelar su liderazgo, desorientar sus tácticas y sembrar el miedo entre sus filas. Los bombardeos aéreos de alta precisión, como los llevados a cabo con la FAB 1500, son parte de una estrategia más amplia, que va más allá de la mera destrucción de infraestructura o depósitos de municiones. Son ataques diseñados para despojar al enemigo de sus cabezas pensantes, de sus líderes y, en este caso, de los guardianes del hombre que encarna el espíritu de resistencia ucraniano. Los bombardeos han sido cada vez más frecuentes y cada vez más letales. Hace apenas unas semanas, los misiles Iskander redujeron a cenizas el Instituto de Comunicaciones de Poltava, matando a varios cientos de oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a instructores extranjeros. A medida que las armas rusas se vuelven más sofisticadas y sus ataques más precisos, la capacidad de respuesta ucraniana se ve cada vez más comprometida. La artillería rusa ha demostrado una habilidad escalofriante para localizar y destruir objetivos críticos. Y la eliminación de la Guardia Personal de Zelensky es solo la más reciente adición a una lista que para Ucrania crece con una regularidad aterradora. El impacto de este ataque no se limita solo a la pérdida de vidas, sino al golpe psicológico que representa la presencia del Escuadrón Omega en el cuartel general de Volchansk. Indicaba una supuesta zona de seguridad, un refugio donde la élite militar podía operar con un margen de tranquilidad. Esa tranquilidad se ha hecho añicos. La eliminación de la Guardia Personal de Zelensky demuestra que no hay lugar seguro, que incluso las unidades más selectas, aquellas entrenadas para proteger al líder del régimen, son vulnerables a la maquinaria de guerra rusa. El uso de las bombas FAB 1500 es una muestra del cambio táctico en el teatro de operaciones. Este tipo de munición no es comúnmente empleada en ataques de rutina. Su implementación indica una operación especial de alto nivel, cuidadosamente planificada para infligir el máximo daño posible. La elección... Continuamos con este análisis, Virginia. Pues sí, miren, fíjense lo siguiente. El día de hoy, el periódico estatal ruso publicó una declaración del representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, por sus siglas OSCE. Este señor se llama Maxim Buyevich. En este rol, este señor representa los intereses de Rusia y participa en las deliberaciones y actividades de esta organización, ¿no? Y un poco para poner en contexto nuestra audiencia de prensa alternativa, esta Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Es una organización intergubernamental que se centra en la seguridad, la paz y la cooperación en Europa, y también tiene un alcance más amplio que incluye países de Asia Central y del norte de América, y en donde actualmente Rusia es país miembro y por eso está participando, ¿no? Pero fíjense esto, este representante permanente adjunto de Rusia ante esta Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijo hoy ante la reunión del Consejo Permanente que 2/3 de todos los tanques estadounidenses Abraham, tanques que se llaman así, Abraham, suministrados a Ucrania, ya habían sido destruidos. Pues los tanques Abraham, son vehículos de combate blindados estadounidenses que incluso se han utilizado en los conflictos del Golfo Pérsico y las guerras en Irak y Afganistán. Pero imagínense esto. Señaló que los países occidentales están discutiendo activamente la posibilidad de utilizar armas de largo alcance de alta precisión contra territorio ruso. Esto ya igualmente lo hemos nombrado en varias oportunidades, ¿no? Pero también dijo que el uso de armas occidentales de alta precisión en las zonas profundas de la retaguardia rusa sería un asunto extremadamente arriesgado para los países de la OTAN. Es decir, este señor reconoce que sería un craso error esta situación, ¿no? Advirtió que implementar tal decisión podría cambiar significativamente la naturaleza del conflicto actual y obligar a Rusia a tomar medidas en respuesta a nuevas amenazas. Y agregó que la cuestión debe tomarse en serio. Es decir, el propio representante de Rusia ante esta organización europea está diciendo que esto de lanzar los misiles de largo alcance a territorio ruso definitivamente es un error. Es importante destacar que esto lo dijo pues este señor ante este ente que representa los intereses de salvaguardar la supuesta seguridad a favor de la paz en Europa. Entonces esto para que vean un poco, amigos de Prensa Alternativa, cómo está el panorama, ¿no? A nivel internacional, que definitivamente todo apunta hacia estar en acuerdo, ¿no? Con el tema del conflicto, en donde Rusia obviamente está ganando, ¿no? Así es, Mirelvis. Sí, bueno, es que los avances de Rusia han sido impresionantes. Continúa la batalla. Occidente, mientras se está dedicando a seguir dando de qué hablar en la prensa occidental, y Rusia se mantiene concentrada en la operación especial. Tanto es así que los habitantes de la región de Sumy están alertando a los medios de comunicación que todavía están sacando cadáveres debajo de los escombros luego del fulminante ataque ruso. Y además reportan que la región en su totalidad se quedó sin electricidad. Zelensky la tiene muy grises en la propia Ucrania. Dicen que tradicionalmente esta región fue atacada por diferentes tipos de drones rusos durante la semana pasada. Ahora, pues están sufriendo un gran ataque, un masivo ataque contra la infraestructura de los almacenes de armas y los lugares más estratégicos de las Fuerzas Armadas rusas. Los ataques se llevaron a cabo contra objetivos en Sumy y en las regiones de Kharkov, Donetsk y Chernigov. Según el político Oleg Sarvet, las explosiones se produjeron cerca del aeropuerto de Boryspil y además muy cerca de la capital ucraniana. Fue un ataque extremadamente masivo en diferentes regiones, coordinado al mismo tiempo que dejó otro nuevo golpe importantísimo en la Ucrania ya devastada. Incluso reportaron incendio en la estación de Rodoman, esto es a 26 kilómetros de Midgorod, y además también precisaron bombardeos en el aeropuerto. Esto da cuenta, amigos de Prensa Alternativa, que mientras Rusia está haciendo lo propio para poner fin a esta guerra, ya que Zelensky está fuera de control, Estados Unidos en continuar con
esta operación especial, pues simplemente Rusia los está aniquilando. Reportan que la estructura eléctrica en la totalidad, en la región de Sumy, está completamente destruida. Todas las subestaciones de 110 kilovatios en el territorio de la región de Sumy y además la fábrica de mantequilla. Es decir, el ataque fue devastador en la región. Y esto simplemente va a continuar pasando de manera contundente, golpes muy asertivos, concretos, para obligar a las Fuerzas Armadas rusas a rendirse, porque no les queda de otra, amigos de Prensa Alternativa. Están completamente acabados ya. La población ucraniana está sufriendo consecuencias y la guerra no ha terminado. Y me estoy refiriendo, amigos de Prensa Alternativa, que los mismos ucranianos ya se comienzan a preguntar cosas. Sí, sí es. Comienzan a preguntar cosas. Sí, sí. Una de ellas es, y preguntas muy concretas y muy serias a Zelensky. Están preguntando a dónde fueron a parar el 1.000.000 de combatientes extranjeros ucranianos que contrató Ucrania para la operación especial. ¿Dónde están? Porque según las Fuerzas Armadas rusas, según el gobierno de Zelensky, pagó por estos mercenarios. Sin embargo, su población se está preguntando, ¿dónde está el 1.000.000 de combatientes? ¿Dónde están? Increíble. ¿Dónde están? Y esta petición fue lanzada por internet exigiendo la verdad. Los familiares de los soldados ucranianos están preguntándose dónde además están los desaparecidos, exigen persistentemente aclaraciones al gobierno de Zelensky de dónde están los soldados pagados. Dicen que nada puede tapar la verdad. Además, denuncian 1.000.000 de personas desaparecidas que Zelensky no ha reportado como eliminadas. Y esto es terrible, ¿no? La situación que está viviendo actualmente el pueblo ucraniano se complica cada vez más. Imaginemos el escenario: sin electricidad, por lo tanto sin servicios básicos, sin luz, sin agua, sin alimentación, porque si no hay luz no hay distribución, con fuertes ataques en diferentes regiones, con cantidad de personas desaparecidas, y además de esto, acaban también de reportar el día de hoy que los ucranianos se están volviendo locos. Pronostican violencia masiva de bandas contra soldados que estuvieron en la primera línea. Es decir, la gente comenzó a atacar a los soldados que se rindieron y que se encuentran en la región de Ucrania. Increíble. Ha traído a colación un efecto incluso hasta psicológico, ¿no? Con la población. Completamente psicológico. Sí, vale. Dice un experto que Ucrania tendrá que soportar el crecimiento de la criminalidad con la participación incluso de exsoldados. Es como un ataque sin fin entre el propio pueblo ucraniano. Culpan a los que fueron a esta guerra, pero también hay otros exsoldados que están aprovechándose del caos para cometer actos vandálicos. Entonces, pueblo contra pueblo, comenzaron las preocupaciones más graves en Ucrania,
que son consecuencias de la guerra. Sí. Porque la desesperación que vive el ucraniano es bastante compleja. Y pues reportan en los medios de comunicación ucranianos que ha subido la criminalidad con ex soldados que huyeron de la guerra, pudieron escapar y ahora están vandalizando las regiones de Ucrania. Y por el otro lado, hay una lucha de un pueblo que comienza también a atacar ex soldados. Entonces la cosa se complica aún más. Insólito, ¿verdad? En Ucrania. Además, este analista y politólogo es un politólogo de Ucrania. Es residente de la región de Kiev. Se llama Konstantin Bonadero. Él mismo tuvo una entrevista para un periodista que tiene un canal de YouTube, Alexander Chelet, y este habla allí de casos severos. Y cito textualmente lo que dice el politólogo: los ucranianos se están volviendo locos. Wow. Y vaticinó un largo periodo de guerra entre bandas, incluso después del conflicto. Ha quedado muy marcado a nivel psicológico el pueblo ucraniano. Sí. Incluso ya hablan de que esta situación la vivió Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Claro. Algo muy parecido, que una vez que se terminó la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, Estados Unidos comenzó a tener una ola de criminalidad muy fuerte. Y es ahora también lo que está viviendo Ucrania. Entonces, además de la gran destrucción a nivel estructural de infraestructura que Zelensky ha causado, el gran endeudamiento que ha dejado esta guerra a los ucranianos, la devastación de sus fuerzas armadas y del poco armamento militar que tenían, pues también ha destruido a la propia población. Esto es increíble. O sea, los mismos militares de verdad ahora están en bandas criminales. O sea, se pasaron a ese bando ahora, afectados totalmente, quedaron afectados de manera irreversible, pues. Y esto, Virginia, no lo ha reportado prensa rusa, ni tampoco prensa de otro aliado. Es la propia prensa ucraniana que lo está denunciando. Wow. La propia prensa ucraniana. Desaparecidos, ellos están hablando de 1 millón de desaparecidos y por el otro lado están preguntando dónde están los supuestos soldados, los supuestos mercenarios que pagó Zelensky para que fueran a la región de Kursk. O sea, corrupción, devastación, desesperación, una crisis completa de la que Zelensky no va a poder salir. Sí, sí es. Vamos a ver nuestro informe y continuaremos entonces con este análisis. En lugar de otros armamentos más convencionales, es un indicador claro de la importancia del objetivo. Rusia ha demostrado una vez más que está dispuesta a emplear sus recursos más letales para alcanzar sus metas estratégicas. En paralelo, los misiles rusos de nueva generación están dejando una huella imborrable en la geografía del conflicto. Según Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, los últimos ataques en Kharkov con un nuevo tipo de misil fueron tan poderosos que hicieron temblar la ciudad. Los testigos compararon la fuerza de la onda expansiva con algo mucho más destructivo que los ya temibles misiles Iskander. La potencia y precisión de estas armas demuestran que Rusia no solo ha aumentado su capacidad ofensiva, sino que ha desarrollado un arsenal diseñado para desorientar y desmoralizar al enemigo.
Esta escalada en el uso de armamento avanzado se refleja también en las operaciones más recientes. En los últimos días, el ejército ruso ha centrado su atención en aeródromos ucranianos, destruyendo infraestructura crítica en las regiones de Poltava, Kameltinsky, con drones Geranium. Estas acciones no son ataques al azar. Son parte de una campaña cuidadosamente orquestada para debilitar la capacidad aérea de Ucrania antes de la llegada de los cazas estadounidenses F-16. Con cada ataque, Rusia da un paso más en su objetivo de neutralizar las defensas ucranianas y asegurar su supremacía en el conflicto. La embestida de Volchansk tiene implicaciones que van más allá de la eliminación de objetivos estratégicos. Representa un cambio en el equilibrio de poder, una demostración de que las líneas de defensa ucranianas pueden ser penetradas en sus puntos más protegidos. La eliminación de la Guardia Personal de Zelensky es un golpe directo a la moral del régimen de Kiev, una muestra de que el liderazgo ucraniano está al alcance de los misiles rusos. Este hecho no debe ser subestimado. En la guerra moderna, la moral es un factor tan decisivo como la superioridad numérica a la tecnología avanzada. Al destruir no solo la infraestructura, sino también la élite militar y los guardianes del líder, Rusia está enviando un mensaje claro. Ningún lugar es seguro. La Guardia de Zelensky, una unidad de élite entrenada para las operaciones más peligrosas y complejas, ha sido eliminada con una precisión que pocos esperaban. Continuamos con este análisis, Virginia. Fíjate lo siguiente, esto es importante destacarlo, ¿no?, para nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Mientras Rusia anuncia la modernización de su armamento, resulta que Zelensky está preparando lo que llama la cumbre de paz a realizarse en la ONU para este próximo mes de noviembre, ¿no? Pero fíjense esto, es importante resaltar cuál es la posición de los ucranianos en relación a si quieren paz o si quieren seguir en el conflicto. Como tú muy bien nos decías, Mirelvis, hay una situación bien compleja, ¿no? Y todo lo que acarrea este conflicto ha dejado, pues, ¿no?, en las mentes de los ucranianos, ¿no?, tornando esta situación realmente bastante difícil, lo que causa, pues, los estragos de una guerra de este nivel, ¿no? Pero vamos a ver una encuesta realizada por el Centro de Investigación Razumkov, conocida también como el Centro Nacional de Estudios de Seguridad y Defensa de Ucrania. Es una institución dedicada a la investigación en áreas relacionadas con la seguridad, defensa y políticas públicas. Bueno, según esta encuesta, el 51% de los ucranianos considera que la retirada de las tropas rusas hasta las fronteras de 1991 sería una condición mínima para cualquier acuerdo de paz. Acuérdense, amigos de Prensa Alternativa, y un poco para colocarlos en contexto, al mencionar las fronteras de 1991, se está sugiriendo que Rusia debería devolver el control de Crimea y de las regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, a Ucrania, como estaba antes del Euromaidan. Recordemos que esto fue una serie de protestas masivas que comenzaron en noviembre del 2013 en Ucrania, en respuesta a la decisión del entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych de suspender un acuerdo con la asociación, un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que provocó un descontento entre los ciudadanos que deseaban una mayor integración con Europa y un alejamiento de la influencia rusa. Esto es importante decirlo porque obviamente Zelensky va a querer obligar a Rusia, ¿no?, a hacer la paz bajo sus términos y pidiendo estas fronteras de esta fecha, de 1991, cosa que obviamente Rusia no estaría de acuerdo en lo absoluto, ¿no? Pero lo cierto del caso es que este sondeo realizado por el Centro de Investigación Razumkov también revela que un 83% de los encuestados rechaza la idea de ceder territorios ocupados a Rusia y un 77% están en contra del levantamiento de sanciones occidentales contra Moscú. Pero a la vez, por otro lado, un 44% de los ucranianos opinan que es momento de iniciar negociaciones. Sin embargo, la gran mayoría se opone rotundamente a aceptar las condiciones impuestas por Rusia para llegar a cabo las negociaciones de paz. Por esto que este ambiente de esta supuesta cumbre de la paz se está tornando bastante compleja porque habría que ver, ¿no?, en qué se va a desenvolver de todos estos hechos. Pues sí, esta ambivalencia... Hay que ver si eso es real, Virginia, porque con la situación tan grave que están viviendo los ucranianos,
Habría que ver si esos datos son reales. Sí, así es. Bueno, según dice este instituto, es la encuesta, ¿no? Que arrojaron los resultados y como dices tú, habría que confirmar en todo caso, ¿no? Pero lo cierto del caso es que esta ambivalencia sin duda refleja una profunda preocupación por la integridad territorial y el futuro del país en medio del conflicto en curso. Habrá que entonces esperar, pues, cómo va a ser el desenvolvimiento de los hechos, sobre todo ante estas elecciones en Estados Unidos a realizarse el próximo mes de noviembre, lo cual seguramente va a marcar la pauta, pues, ¿no? En torno a lo que va a suceder. Pues así es, mire, Elvis. Sí. Virginia, tus consideraciones finales. Sí, fíjense esto, en una entrevista para el programa Tarde con Vladimir Solovey, el comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, el general de división Avdiy Aludinov de Rusia, dijo que la operación militar especial en Ucrania podría terminar este año o pasar a otra etapa. Ya fíjense que cómo están avisorando pues el fin de este conflicto. En su opinión, la operación especial, la operación militar especial, como lo llaman ellos, el conflicto bélico, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, continúa, pues los militares utilizarán todo tipo de armas. Es poco probable que Estados Unidos y Europa estén preparados para este desarrollo de los acontecimientos. Asimismo, lo señaló Aludinov. Aludinov, el general de división de las fuerzas especiales de Rusia, afirma que Occidente y Ucrania pronto comenzarán a negociar para poner fin a la operación y aceptar los términos de Rusia. Antes de esto, declaró la victoria de Rusia en una operación militar especial. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que la Federación Rusa debe seguir trabajando para lograr este objetivo. Y es que mientras Rusia anuncia la modernización de su armamento, resulta que Zelensky está preparando lo que él llama la cumbre de paz a su favor, digamos, ¿no? Insiste que Rusia va a firmar la negociación bajo sus términos. Esta cumbre de paz se piensa realizar en la Organización de Naciones Unidas para este próximo mes de noviembre. Veremos entonces cuál va a ser este desenlace final, ¿no? Por otro lado, podemos tomar en cuenta que un 44% de los ucranianos opinan que es momento de iniciar negociaciones, tal cual como lo comentaste, Miguel Luis, que ya realmente la situación que se vive en Ucrania es compleja y de hecho la población está sintiendo, ¿no? Todo lo que ha traído consigo este conflicto. Sin embargo, la gran mayoría se opone a aceptar las condiciones impuestas por Rusia. Esta es la diatriba, digamos, ¿no? Para llevar a cabo las negociaciones en paz. Entonces vemos que aquí hay... Tus consideraciones finales, Virginia. Fíjense esto, ¿no? En una entrevista para el programa Tarde con Vladimir Solovey, el comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, el general de división Avdiy Aludinov de Rusia, dijo que la operación militar especial en Ucrania podría terminar este año o incluso pasar a otra etapa. En su opinión, la operación militar especial continúa. Los militares utilizarán todo tipo de armas. Este comandante de las Fuerzas Especiales de Rusia, Aludinov, cita textualmente: es poco probable que Estados Unidos y Europa estén preparados para este desarrollo de los acontecimientos. Asimismo, lo señaló Aludinov. Aludinov afirma que Occidente y Ucrania pronto comenzarán a negociar para poner fin a la operación y aceptar los términos de Rusia. Antes de esto, declaró la victoria de Rusia en una operación militar especial. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que la Federación Rusa debe seguir trabajando para lograr este objetivo. Y mientras que Rusia anuncia la modernización de su armamento, resulta que Zelensky está muy creído de llevar esta negociación de paz en la ONU para el mes de noviembre bajo sus términos. Él está totalmente errado, ¿no? En esta situación, porque obviamente Rusia es la que está definitivamente llevando la delantera, como dicen, ¿no? Entonces Zelensky está preparando lo que llama esta cumbre para el mes de noviembre, como lo estaba diciendo, y todavía se cree que se va a firmar bajo sus condiciones. Bueno, imagínense cómo está la desesperación de Ucrania, que el propio Zelensky está incluso atrayendo a personas peligrosas e inestables para participar en un conflicto militar. Esto lo afirma el mercenario estadounidense Malcolm Nansett en un artículo para el Washington Post. Imagínense esto, ¿no? Cómo está el nivel de desespero en esta nación, ¿no? Según él, algunos soldados extranjeros que lucharon del lado de Ucrania eran buscados por asesinato,
Además, Nancy, esta persona, este mercenario estadounidense, Malcolm Nancy, constata la presencia de personas que padecen incluso de enfermedades mentales entre los mercenarios. Subraya que tras el inicio de la operación especial en Kiev, surgió la necesidad de crear rápidamente una defensa, lo que generó la posibilidad de que personas inestables participarán en las hostilidades para ganar dinero o repensarse. Imagínense hasta dónde llega pues la desesperación de Zelensky, que hasta está metiendo cualquier cantidad de personas sin el más mínimo requerimiento para el combate en este conflicto. Así es, Mirelvis. Claro, es porque no tiene personal militar. Recuerda, Virginia y amigos de Prensa Alternativa, que grupos enteros han decidido rendirse ante la fuerza rusa y la cantidad de soldados que elimina Rusia todos los días en las operaciones específicas a infraestructura militar ucraniana. Es devastador. Básicamente Zelensky ha mermado por completo a su ejército y no le queda otra que abrirle las puertas a cualquier criminal que quiera irse al campo de batalla, sin duda alguna. Sí, y es imposible que Zelensky ahora quiera venir a poner condiciones. Si nada más perdió Zelensky en Kiev 195 soldados tras el ataque ruso contra mercenarios de las Fuerzas Armadas ucranianas en Kraken, cerca de Kharkov. En un solo ataque, 195 soldados. Las Fuerzas Armadas rusas atacaron 4 unidades ucranianas, entre las que se encontraba la Legión extranjera de las Fuerzas Armadas ucranianas. También fue repelido un ataque del grupo de asalto Kraken. Esta información fue proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso con su respectivo material audiovisual. Según el departamento, el grupo norte en las direcciones de Lipsky causó daños el día anterior, es decir, ayer, a la 57 Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como el 5º Destacamento Fronterizo y la Legión extranjera, que estaban formadas por mercenarios de la 113 Brigada de Defensa Territorial. Es decir, otro golpe devastador en menos de 24 horas que ha aniquilado a 195 soldados. Y entre esos 195, mercenarios. Entonces, es imposible que este señor Zelensky quiera llevar a las Naciones Unidas su batalla imaginaria, en donde él se encuentra ganando una guerra que nadie, absolutamente nadie, va a creer. El mundo entero ya sabe que Rusia está a punto, está muy cerca de finalizar esta guerra, porque ya no le va a quedar nada a Zelensky. Bien, amigos de Prensa Alternativa, hasta aquí nuestro análisis del día de hoy. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Miguel, ha sido un gusto compartir contigo el día de hoy este análisis. Estaremos pues para nuestra audiencia de Prensa Alternativa una vez más llevándoles día a día todos los acontecimientos que acá suceden en este conflicto. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer haber estado con ustedes. Los leemos en los comentarios. Reaccionen a nuestros videos, la invitación para que se suscriban a nuestra comunidad y se mantengan informados y actualizados de todo lo que está pasando en el tablero internacional. Será hasta una próxima oportunidad.